Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bien hallados después de este paréntesis que hemos tenido. Nos toca volver. Muchas gracias por estar ahí esperándonos. Voy a presentar brevemente, solamente una introducción a mis compañeros, porque después a nuestro invitado hará la presentación María José. Hoy contamos con la presencia de María José Molina, Antonio Plata. Ya digo, el invitado lo presentar. Y con ustedes, Juan Bautista Sánchez, que soy el que de momento les doy un poquito la tabarra al principio, y esperamos contar con la presencia de Miguel, aunque sea de forma telefónica. ¿Está ya el teléfono? ¿Sí? ¿Está ya? Pues entonces sí, le doy la entrada a Miguel. Está yo. Ya está ya. Bueno, Miguel, pues... ¿Qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Muy bien, sobre todo, ¿cómo estás tú? Bueno. Yo estoy en ese banco que llaman de la paciencia. Bueno. ¿No es un mal banco? Bueno, no es un mal banco, lo hay peores. Sí. Es más, lo he pasado peor, pero que, sí. Pero bueno, como bien. Ahora me encuentro, por lo tanto, pues, en fin, no debo quejarme, Nah. Aquí estamos, que no es poco. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Nos da mucho gusto oírte. y yo también estar un ratico con vosotros. Bueno, tú ya sabes que también eres parte activa de este grupo que empezamos. Gracias a ti. Y exactamente, gracias a ti, que tuve la suerte de que en algún momento... Gracias a todos. Sí, pero bueno. Gracias a todos. Pero yo soy un allegado posterior que llegué al grupo gracias a vosotros, y entonces me encuentro muy feliz. Que los últimos siempre son los primeros. En el reino de los cielos. Míralo. Pues estamos ya haciendo un ensayo. Exactamente. Y ya sabes que el todo lo forman los unos, por lo tanto, sí. Fuimos todos. Muy bien. Bueno, Miguel, vamos a empezar a introducir el tema muy brevemente, y cuando tú estimes conveniente, pues entra en el momento. Yo solamente, para recordarle al público, a los oyentes, de que vamos a hablar de un tema que son el tema de las energías renovables, pero que es un tema, digamos, de los últimos años. Para acá se está hablando de energías renovables. Inicialmente, como mucha gente sabrá y gente joven no lo sabe, pero inicialmente la única fuente de energía que teníamos al principio era la energía calorífica, es decir, nos calentábamos con leña, básicamente, y no sabíamos qué hacer otra cosa nada más que calentarnos y cocinar la comida. Posteriormente se le da un uso industrial a la energía calorífica con el advenimiento de la máquina de vapor. Se dieron cuenta que si metían agua en un recipiente y lo ponían a hervir y ese agua no tenía salida, pues el recipiente reventaba. No sabían por qué, no sé, los principios de la física hasta que se pusieron a estudiarlo, pero después se dieron cuenta que si le ponían un tubito y que salía el gas y ese tubo se le aplicaba una cosa, un engranaje y resulta que las máquinas se movían. Y a partir de ahí, pues ya tenemos energía calorífica, después se inventa la electricidad, etcétera, etcétera. Y después empezamos con el petróleo. Pero resulta que el petróleo es un combustible fósil finito que se va a acabar pronto, en algún momento. Y entonces la gente empieza a pensar en otro tipo de energía. Por supuesto, la energía nuclear ya la conocemos desde la famosa bomba de Hiroshima y Nagasaki, en el mal uso, en el uso de la guerra. Pero después se dieron cuenta porque se podían hacer centrales nucleares y aprovechar ese calor que generaba la energía radiactiva para generar electricidad y abaratar costes. Pero conté con eso no es suficiente. Y entonces surge el tema de las energías renovables, de las cuales yo soy un inexperto, y nuestro invitado, al que va a presentar ahora mismo María José Molina, pues nos va a ilustrar sobre el tema. ¿De acuerdo, María José? Ahí tiene la palabra. Pues gracias, Juan. El hecho de... Modesto Aguirre es nuestro invitado de hoy, Modesto Aguirre Gómez, al cual pues he tenido el gusto de ver crecer en este pueblo de Torre Pacheco, del cual es oriundo,
Y bueno, pues lo que quiero comentar sobre él en principio es que es graduado en Ingeniería Informática, diplomado en Relaciones Laborales, tiene un máster en Energías Renovables y además tiene un doctorado en Energías Renovables. Es decir, que creo que hemos hecho una buena elección trayendo aquí a Modesto Aguirre, y además nos lo va a demostrar, pues bueno, pues no solo dándonos información, sino pues respondiendo a cualquier duda que se nos vaya ocurriendo, porque Juan Bautista ha hecho un recorrido muy Breve. interesante y muy breve, muy escueto, pero muy bien planteado, ¿no? Pues desde que se obtenía el fuego con el roce del pedernal Sí, frotando dos palitos. y los palitos, y toda la vida se ha buscado la energía, porque se ha necesitado ese calor para calentarse, para cocinar, etcétera, etcétera. Y ahora, bueno, pues yo de energías renovables lo que sé es que hay molinos de viento para aprovechar precisamente, pues eso, los vientos, que hay placas solares y otros mecanismos, ¿no?, para aprovechar la energía solar, pero hay más cosas. Entonces, a mí lo que me gustaría es pues que Modesto nos dijera un poco cuáles son estas energías renovables actuales y cuáles son sus ventajas. Bueno, vamos a ir hablando de las ventajas, de los pros, de los contras. Y Sí, pues la primera pregunta sería, ¿qué son las energías renovables? Ilústranos, porque... Bueno, energía renovable, como bien has dicho, la energía fósil, por ejemplo, no es renovable porque es limitada, es finita. Se ha, digamos, hablado sobre ese tema porque en algunas ocasiones se dice que sí, la energía fósil sí es renovable, pero es tan poco lo que, digamos, la propia naturaleza genera de combustible fósil que no se puede decir como energía renovable. Entonces, energía renovable es aquella energía que tú, digamos, hay un ciclo en el que consumes y luego la puedes volver a obtener, ¿no? Es ilimitada, se puede decir. Entonces, pues tenemos principalmente los molinos de viento. Aquí en España, pues suponen casi 300 gigavatios de energía, o sea, es mucha energía. También tenemos las placas fotovoltaicas, que es la energía que procede del sol. Y bueno, pues se ha tirado mucho antes de la energía hidráulica, que es la energía del agua, ¿no? Digamos, o bien del mar, que es el movimiento de las olas, o la marea, o de los ríos, que cuando llueve, pues esa agua que va descendiendo, pues tú la aprovechas en turbinas, que básicamente lo que haces es mover unos álabes que mueven un alternador y de ahí obtienes energía eléctrica. Entonces, los pros, digamos, las ventajas de la energía renovable en España es que se puede decir que no hay combustible fósil, entonces necesariamente tenemos que utilizarla, y como pro es que aquí en España pues hay mucho sol, mucho viento, y aunque hay cada vez menos lluvia, también se utiliza y podemos incluso exportar energía en vez de importarla, que es lo que estamos haciendo actualmente. Sí, yo añadiría, Modesto, si me lo permitís, Claro. Yo es que creo, estoy casi convencido, vamos a dejar ese casi, de que le hemos puesto la etiqueta mal puesta a la energía, porque toda energía es renovable por el hecho de ser energía. Claro. Ya sabemos el principio de la energía. Sí, la energía se transforma, pero no tiene principio ni tiene fin. Por lo tanto, toda energía, si hablamos de energía, tiene que ser renovable por naturaleza. Yo le pondría energía contaminante o no contaminante, simplemente. Y yo pienso que el paso es, pues, es ir a la no contaminante. Hombre, a la que no deja residuos, a la que no envenena el medio ambiente. Claro. Y como ha dicho la propia Úrsula von Leyen en este último foro de Davos, que lo copié, lo dijo, lo oí en televisión y lo copié,
la energía limpia es la respuesta a medio plazo, porque es barata, genera buenos empleos locales y refuerza la independencia energética. Exacto. O sea, no tenemos que depender ni de Rusia ni de ningún sitio si tenemos el sol para todos, Ahí o es el donde viento venía. para todos, o el movimiento del mar para todos. Ujú. Yo creo que esa es la verdadera naturaleza. En realidad la transición verde que prácticamente está muy pocos años en movimiento y ya ha ahorrado a los europeos 60.000 millones de euros, que son muchos millones de euros, ¿eh? Sí. De manera que los que todavía están pensando como el loco de Trump y sus mariachi en resucitar pues todo lo peor que hay, pues en fin, no sé, pero yo creo que no estamos, y esta moda que hay ahora de poner pero a las placas solares y poner pero a todo lo que sea conversión en energía limpia, en energía verde, en energía que no contamina, pues creo que vamos a la contra, no lo sé. Yo quería aportar, Miguel, y bueno, y para todas las personas que nos están escuchando, que quizá un matiz de definición que define o que diferencia a las energías renovables de las no renovables es precisamente el carácter de que no se agotan. La energía renovable, por recogerla de los recursos naturales, o sea, el sol, el agua, el viento, esa energía nunca se acaba, es inagotable. Mientras que las no renovables, que principalmente las obtenemos de los recursos naturales, como son los fósiles, el carbón, el petróleo, el gas, esas sí se acaban. Entonces, No el se matiz... acaban, cambian. No, No se acaban, cambia, porque la energía no se acaba nunca. ya, Simplemente pero el cambia. Lo que pasa es que petróleo, cambia el petróleo y el cambia en un carbón... residuo que a nosotros No, nos pero perjudica. la energía, Claro. depende qué energía es la que se transforma y no se acaba, Claro, claro. el petróleo... Pero el petróleo, el es gas finito. y el carbón sí se acaba. El petróleo, que es la materia prima de la que se claro, obtiene. Ahí es donde está. Claro. Dependiendo Y- del ámbito y en el yo- que hablemos, y si yo- hablamos de física, entonces Claro. sí diríamos que la energía es infinita, Eso pero es. hablando de energías renovables, yo diría que sí, el matiz de contaminante no contaminante es correcto Sí. también, pero porque no hay que desmerecer las energías no renovables, porque hasta ahora pues nos han ayudado a avanzar en la industrialización, en el transporte, en la cercanía de la mano de obra, y ha avanzado muchísimo, se ha modernizado mucho. Lo que pasa es que ya hemos llegado a un punto en el que pues necesitamos esas energías renovables, sobre todo para no dañar, para no seguir dañando el ecosistema mundial y para ofrecer un futuro, por lo menos el mismo que yo he tenido, a las futuras generaciones de que puedan salir a la calle, de que puedan disfrutar del ambiente y que no, pues como en Murcia, que estuve yo este fin de semana, pues están nada más que oliendo a tubo de escape, a gases, a combustible Es la ciudad más contaminada de España. Un índice de micropartículas contaminantes elevadísimo que además van directamente a los pulmones Claro. y al corazón. Exacto. Mm. Sí, Es también importante ahora que estamos desmenuzando un Claro. poco las energías, que incluso dentro de las energías renovables las hay también contaminantes. Por definición, las energías no contaminantes son las renovables, o sea, aquellas que se obtienen, como hemos dicho, del calor, del sol, del agua, Y del viento. y de los vientos, pero incluso otras que están dentro de la categoría de renovables son contaminantes. La biomasa. Sabe más, Y sí. estamos asistiendo día sí, día no, precisamente a manifestaciones, a reacciones de rechazo de localidades, de pueblos, de regiones que se oponen a la implantación en su territorio
de ese tipo de energía, que de hecho nosotros las calificamos como renovables o no contaminantes, pero en cambio sí son contaminantes. Y yo en este punto sí creo que también es importante que perdamos un poco el miedo al tabú. El miedo al tabú de una energía que está catalogada como no renovable, que es la nuclear. Yo creo que hay mucho complejo o mucho prejuicio con el tema de la energía nuclear. La energía nuclear o toda aquella que se deriva de elementos químicos que producen energía por fisión nuclear, pienso que a nivel general, a nivel de ciudadanía, tenemos ciertos prejuicios. Sí, Y nos tendríamos que situar en el presente aquí en España. Tiene su porqué, y es que la energía nuclear también significa bomba atómica. Ya. O sea, mientras significa que energía. Mientras que una placa solar no tiene connotaciones pero voy a negativas. decir un dato. Sí, Ahora bien, coincido contigo, Antonio, en que eso es energía pura. Ahora, Claro. o sea, lógicamente una central nuclear de ahora pues no es la misma que la que se hizo en Chernobyl, por ejemplo. Ya, claro. Pero es lógico que se tenga prevención a la energía nuclear, Ya. naturalmente. Sí, pero incluso en el caso práctico, situémonos en España. En España, por energía renovable se produce el 80% de energía de todo el consumo que consumimos los españoles al año. El 80% procede de las energías renovables y el 20% procede de la energía nuclear. Entonces la pregunta que yo me hago y que traslado a los contertulios y que traslado al resto de personas que nos están escuchando, si suprimimos por cuestiones ideológicas principalmente la energía nuclear, ese 20% que en el día de hoy aporta al consumo nacional, ¿quién lo va a facilitar? Es una pregunta que lanzo al aire. No se trata de suprimir, se trata de superar riesgos. Claro. Sí, como trata de superar como riesgos. todo, si la energía nuclear digamos que no se utilizara como bomba atómica, ¿no? O sea, si hay responsabilidad, la energía nuclear es muy apta. Yo la utilizaría como transición, por ejemplo, para quitar las centrales térmicas, que aún así son más contaminantes a corto plazo. Ahora bien, yo tengo un dato porque yo hice un estudio sobre energía nuclear y los residuos que genera la energía nuclear, algunos tardan 20.000 años en semidesintegrarse. Es decir, y yo saqué un cálculo de una sola persona que estuviera vigilando un almacén donde se depositan estos residuos, en el que solamente le diera el botón de alarma en el caso de que ocurriera algo. Pues bueno, pues el coste de esa persona durante 20.000 años es muchísimo en comparación con el beneficio que va a obtener esa energía en ese momento. Es decir, le estamos pasando la pelota a las futuras generaciones para que ellos gestionen nuestros problemas, los problemas que nosotros hemos generado. Eso es. Aún así, yo soy partidario de la energía nuclear, pero siempre y cuando vayamos reduciéndola, o que en el caso dado de que fuera necesario utilizarla, ¿no? Porque tú no puedes parar una central nuclear cuando te apetece, pero sí que dejar, no sé, un central nuclear para que en el caso dado de que fuese necesario, pues se pusieran en marcha. Claro Eso que es. sí. Ahora mismo quizás con las centrales nucleares que están en marcha sería suficiente para ir haciendo esa transición que tú comentas y luego ir reduciéndolas, pasando a otras, porque, a ver, la energía eólica y la solar, Sí. las instalaciones estas también generan residuos. Entonces yo era lo que te quería ahora preguntar.
Entonces, En los residuos que generan básicamente las placas fotovoltaicas es en su fabricación. En la fabricación que se fabrican en China y China pues tira de centrales térmicas. Entonces están contaminando lo que cuando ellas podrían utilizar esas placas fotovoltaicas La misma ropa para producir esa que energía, vestimos. pues es más barato la energía térmica de allí que, digamos, que la energía fotovoltaica que ellos podrían utilizar. Entonces, estaríamos hablando... pero yo a lo que me refiero es a que luego todas estas placas solares con las que estamos llenando los campos, y me refiero a España, luego, ¿qué se hace con ellas una vez dejen de funcionar? Fíjate que la tecnología de las placas fotovoltaicas es tan joven que no supone un problema ahora mismo lo que es la contaminación. De hecho, la contaminación es fácil, se puede aprovechar muchísimo lo que es todo el chasis y la célula, que es fotovoltaica, se podría incluso reciclar también. Pero fíjate, ¿cuánto dura una placa fotovoltaica? No sé, le dicen que la vida útil está entre 20 y 25 años, que pierde un 12 y un 15% de rendimiento. Pues eso sigue valiendo, porque en una instalación de 7 kilovatios, por ejemplo, que es lo que se suele instalar en las casas, estaría diciendo que en 25 años, en vez de producir 7, estás produciendo 6. Con lo cual esas placas siguen funcionando igualmente. Depende digamos, del deterioro de lo que le haya pasado, porque puede ser que una granizada o cualquier cosa la haya destruido. Pero en condiciones normales esa placa todavía seguiría funcionando. ¿Qué pasa? ¿Que vas a cambiar la instalación? No, simplemente pones 2 o 3 más en el mismo hilo, en el mismo stream, y ya tienes la misma instalación con 200, 300 euros funcionando otros 25 años más. Pues sí, porque además con el paso del tiempo el coste se abarata. Porque como se produce en más masa y se han mejorado los procesos de producción, pues resulta que esas placas que tú has pagado ahora porque yo recuerdo los primeros presupuestos que yo pedí para mi casa eran de 7.000 y pico euros y no sé qué, y siempre te decían, bueno, y cuando el gobierno te dé la subvención, yo decía, cuando el gobierno regional me dé la subvención para las placas, digo, me he muerto. Porque no están llegando las subvenciones. Por lo que tengo entendido, no, si lo digo por ti, Miguel, no están llegando. No, escucha, porque a ti te pasó. Doy fe pública, ¿no? Y me está pasando. Y te está pasando. Está pasándole a todo el mundo. Yo puse placas fotovoltaicas. Yo soy un pionero porque soy un enamorado. Por lo tanto, yo puse placas fotovoltaicas, uno de los primeros aquí en el pueblo, hace 3 años, aquí en mi casa de campo. Y estoy funcionando con placas con fotovoltaicas. Estoy funcionando y estoy muy contento porque me ahorra un 65% en la factura de electricidad, que no es poco. Ahora bien, los cantos de sirenas de los gobiernos, por favor, que la gente sepa que eso es un timo legal. Hace 3 años yo lo solicité y a los 3 años ha sido aprobado de momento un preaprobado, una subvención de tanto, de 2.000 y pico de euros. Una preaprobación a los 3 años. Bueno, pues hace apenas unos meses, precisamente me llegó una comunicación de que me la tuvo que sacar porque yo en esto soy un negado, precisamente la madre de Modesto, me la tuvo que sacar allí en el ordenador porque venía a codificar y demás, y entonces me dicen que, bueno, pues el preaprobado ha sido aprobado, pero mire usted, ahora resulta que quien se la puso, póngase en contacto, porque tiene usted que empezar a mandarnos papeles, fotografías, declaraciones, certificados. O sea, que lo que ha dicho Juan Bautista, igual he estado a punto de morirme, pues igual podía haberme muerto y haber seguido eso ahí, a ver si algunos de mis hijos la cobran.
Eso es una estafa legal. Sí, eso es porque los gobiernos, a ver, ¿Eh? para fomentar el que las personas nos pasemos a las energías renovables, sabiendo los costes que ello supone para una casa y que no todas las casas pues pueden afrontarlos, pues dijeron lo de las subvenciones. Y ahora donde digo Diego. Claro, pero es que Entonces, además, claro, Ahora es ponen lamentable. mil Claro, pegas para que esas lamentable porque no subvenciones- solamente es el esfuerzo del individuo, es que es un esfuerzo colectivo que Total. cuando un gobierno quiere apostar por algo, o los gobiernos y los gobiernos regionales deben cooperar también a ello, lógicamente, porque son los que luego al final acaban de distribuir eso que llega de los gobiernos del gobierno central, pues entonces eso hay que hacerlo, porque eso es una apuesta. Lo que pasa es que, claro, todo el mundo se apunta, y yo también, y los Bueno, ayuntamientos, y- todo el mundo se apunta, pero luego es todo mentira. y Yo fui al por- ayuntamiento y Bueno, resulta pues eso- que me costaba más iniciar el expediente que la ayuda que me daban. Bueno, pues eso lo tenemos claro. Y con respecto a la energía eólica, ¿qué residuos? Porque hay hay plataformas en lugares como, por ejemplo, Aragón, en una clara lucha abierta contra los molinos de viento, porque están ocupando en algunos casos incluso áreas forestales, deforestando ciertas zonas para colocar molinos de viento. Y además hay asociaciones que se dedican a contabilizar todas las aves que aparecen muertas debido pues eso a que chocan contra las aspas. Entonces yo quería preguntarte, Modesto, a ver de esto qué nos puedes decir. El principal inconveniente que tienen los molinos es precisamente la fauna, que digamos las aves que son más grandes no esquivan la aspa en este caso, y sí que se produce una mortalidad bastante elevada en eso. Entonces si lo pones en un bosque o en una zona donde hay bastante fauna, pues eso perjudica bastante. Se han hecho estudios incluso de que eleva la temperatura de ciertas zonas, porque claro, esas aspas recogen la energía del viento, la paran, digamos, y pues en algunas zonas puede ser que se eleve 1 grado, 1 grado y medio, pero vamos. El residuo que eso tiene, pues esos son alternadores, esos son bobinas de cobre, elementos metálicos, todo eso se puede reciclar, eso no hay ningún problema. El problema que tiene también, como toda energía renovable, eso es una contra que tiene, es que es energía intermitente. O sea, puede ser que no dispongas de ella cuando realmente la necesitas. Claro. Entonces, incluso que hay zonas, tú dices que no están siempre disponibles, pero es que a la hora de generalizar hay zonas donde el recurso del aire prácticamente o está siempre o casi siempre, pero hay otras zonas en cambio que no tienen y viceversa. Bueno, Hay pues zonas donde no haya que que no tienen se pongan. hay zonas que tienen energía hidráulica. claro. Que no, o sea, Pues que se entonces, pongan allá donde haya. Yo Así de que- fácil. No, es que de hecho ya en España se han situado en esas zonas donde hay más viento, donde hay más aprovechamiento de esa energía, y ya no hay más zonas. O sea, ya digamos que ya pasas a zonas menos rentables. parece ser El mar y la costa. Parece ser que es Castilla y León la número 1 en producción de energía eólica. Sí, pero si es que aquí tengo yo, por ejemplo, lo que es la transición que hay de energía renovable y no renovable en España en generación, y hay un repunte de 2020 hasta 2024, que yo tengo el dato, que hay ahora mismo actualmente, o sea, en el 2024, tú has dicho 2025, eso yo no lo sé, hay un 60% de generación de energía renovable. O sea, si tú ahora mismo enchufas cualquier cosa a tu casa, la mayor porcentaje de energía viene de energía renovable, ¿vale? Entonces, y principalmente son los molinos de viento los que producen esa energía. Si lo sumamos a las placas fotovoltaicas y a la energía hidráulica, pues ahí sale ese 60%, lo cual pues está muy bien. Pero yo quería añadir que como inconveniente, y esa es, digamos, la especialización que tengo yo, es que esa energía, si se pudiera almacenar, porque de hecho ahora mismo seguramente habrá huertos de molinos o de placas que, bueno, de placas de noche no funcionan, pero los molinos, yo he visto huertos paralizados porque en ese momento no hay suficiente demanda de energía y por lo tanto tú lo primero que haces es paralizar
esa energía que tiene más inmediata. Tú no puedes parar, como ya he dicho, no puedes paralizar una central nuclear porque digamos, es imposible. Es posible, pero no es lo inmediato. Entonces, lo suyo sería que ese huerto seguiría funcionando, pero almacenando esa energía excedente para después, cuando, por ejemplo, pues por la noche, que es cuando no se produce energía fotovoltaica, pues aprovecharla o consumirla. Y eso no se está haciendo, Modesto. No se está haciendo porque digamos que es muy cara, ¿no? El almacenamiento, bien sea a través de baterías de litio o de plomo ácido. Aparte, todas esas baterías tienen un ciclo de vida bastante corto, 7, 10 años. Y son muy contaminantes. ¿No? Pero también se puede reutilizar. También son reutilizables. Las baterías de plomo ácido se reutilizan desde hace mucho tiempo, y las baterías de litio, pues hay de hecho una empresa aquí en Madrid, creo, que aprovecha casi cerca del 100% de la energía, o sea, de la batería de litio. Con lo cual, eso está muy bien, porque ya no dependemos tampoco de, por ejemplo, de China, que es principalmente la fábrica, que es la que fabrica las baterías de litio. Ya podemos nosotros reutilizar esos elementos y fabricarlos nosotros. Claro. Entendía que es el principal problema, es uno de los contras, no el problema. Una de las contras precisamente de la energía renovable es precisamente el almacenamiento, porque utilizando el ejemplo de Miguel, que bueno que es el de Miguel, pero hay muchas miles de personas, uno de los inconvenientes o contras de las renovables es precisamente la inversión inicial que se precisa. Si además eso viene acompañado de no verdades, como era el caso de Miguel, que te dicen que te van a ayudar y luego no te ayudan, entonces el ciudadano normal... O te cobran el impuesto al sol, como se sacaron de la manga. Entonces, claro, lo sacarán. No, ya lo sacaron, Eso, Antonio, y si me permitís, ya con esto contesto y dejo el programa, es que tengo que hacer unos ejercicios que me ha mandado el traumatólogo de última hora, a ver si recupero. Miguel, esto. lo primero eso es lo primero. Eso es lo primero. Entonces, simplemente, por mi experiencia y lo que yo puedo recomendar a los que nos están escuchando, es que todo es una cuestión de números. O sea, lo primero que tienen que hacer es sacar, y es muy fácil, es muy sencillo, es sacar qué me ahorro en el recibo de la luz. ¿Por qué? Porque de hecho el que ponga placas tiene que pensar que tiene que pagarlo de su bolsillo, y los que no tengan dinero suficiente ahorrado, pues tiene que pagarlo con lo que ahorra en otras cosas. ¿Y de dónde se ahorra? Pues el motivo de ponerla es para ahorrar de la luz. Entonces eso hoy hay varias fórmulas que se pueden hacer, porque hay ya compañías, inclusive eso Modesto lo sabe mejor ahora que yo, hay cuenta. compañías inclusive que te venden la luz a porcentaje y ellos cargan con parte del costo. Es más, las placas solares de cuando yo las puse hace 3 años, ahora han bajado, y no poco, lo menos un 30%, pero el precio de la luz sigue siendo alto. Por lo tanto, cada vez poner placas solares cada vez es más asequible, más fácil, y yo diría que hasta más recomendable. O sea que yo animo a esto, a todos los que están escuchando. Agradezco vuestra invitación, un abrazo a todos y cada uno de vosotros, y voy a hacerle caso a Emilio Salmerón, si me lo permitís. Pues un abrazo, y tengo que decirte que te noto que tienes muy buena energía. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, es que Miguel. lo he pasado muy mal, ahora estoy recuperando. Mucho ánimo. Venga, Bien. un abrazo. Venga, un abrazo. Entonces, retomando como continuación, y estabas tú, Modesto, en la explicación del tema, hasta donde yo llego, el problema es de una doble vertiente, el de Miguel, el del ciudadano normal, que tiene que hacer un desembolso alto
para poder utilizar la principal en esta zona la energía solar. Y luego a nivel general, y ahí es donde casi ya te preguntaría a ti, ¿por dónde van tus estudios, tus expectativas? Porque hasta donde yo llego, el problema es de la energía renovable, no es tanto su utilización, porque bueno, se puede utilizar, se puede implementar, no es tanto eso como el almacenamiento precisamente. Entonces, porque el almacenamiento, cuando se trata de producir energía, naturalmente el coste es muy alto. Entonces, tus estudios, tus conocimientos, nos invitan a ser optimistas, incluso jugando con los tiempos, en cuánto tiempo verdaderamente va a ser efectivo el almacenamiento de energía para que al ciudadano, a la población, le lleguen unas condiciones óptimas. Sí, habla del largo plazo también. Como todo, podría ser ya, digamos, una realidad, pero claro, todo depende de de quién aporta el dinero a toda esa infraestructura que tendría que modificarse o reestructurarse, pues para que se pudiera almacenar esa energía. Yo pienso que el futuro del almacenamiento de la energía renovable está en el almacenamiento con hidrógeno. Es decir, el hidrógeno siempre se dice que el hidrógeno es un vector energético. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tú no lo encuentras en la naturaleza, siempre está combinado, ¿no? O sea, y para eso tienes que producirlo. Entonces, como lo tienes que producir, cuando lo almacenas y después lo consumes, pues eso se dice que es un vector energético. Por lo tanto, la energía del hidrógeno no es de ahora. Se lleva utilizando desde, fíjate, lo inventaron los americanos para utilizarlo en los viajes a la Luna, en las operaciones Gemini y Apolo. Porque antes no existían las placas fotovoltaicas y claro, ellos necesitaban llevar la energía a sus sistemas para funcionar, para navegar y demás. Entonces, una de las películas en las que Tom Hanks, el problema que tuvieron es que tuvieron un problema con el tanque de oxígeno, pero no porque ese oxígeno era el que ellos iban a utilizar para respirar, sino porque es que es un elemento, es el comburente, que se utiliza en las pilas de combustible de hidrógeno para generar esa energía. Entonces se quedaron sin energía. Tuvieron que tirar de las pilas, en ese caso, que tenían, que eran de plomo ácido, creo, y bueno, por ahí salieron. Pero la tecnología del hidrógeno es lo que se tiene que utilizar, digamos, para producir esa transición completa a la energía renovable. Porque es la más limpia. Sí, porque es la más limpia. Pues de hecho, con un electrolizador mismo, y disocia el oxígeno y el hidrógeno. Y punto. Es decir, en una instalación fotovoltaica, utilizando la energía del sol, tú alimentas, por ejemplo, hablando para una casa, que es el estudio que yo hice en la tesis, en uno de los capítulos, pues si en tu casa, por ejemplo, el principal inconveniente, y aquí yo añado lo que ha dicho antes Miguel, es que está muy bien que tú tengas una instalación fotovoltaica o que te la quieras instalar, pero en tu casa no la vas a aprovechar. Principalmente no la vas a aprovechar porque si eres un trabajador, cuando sale el sol te vas a trabajar. Entonces, cuando realmente pueden esas placas fotovoltaicas utilizar, o sea, generar energía. Como no estás utilizando esa energía. Luego, cuando vuelves, en invierno básicamente ya es de noche, con lo cual pues dejas cuando realmente tú vas a aprovechar esa energía ya es de noche, con lo cual es tontería que tú tengas en el tejado, en tu techo, esa instalación, porque realmente no. Entonces tienes que almacenarla. Claro, Y o sea, para si ello, tú tienes en tu casa un termo de agua caliente, esa es una forma de almacenar la energía que durante el día te han proporcionado las placas voltaicas. Podría, no? sí. Podría utilizarlo. Pregunto. Para uso sanitario, para ducharte. Claro, para ducharte o para la calefacción claro. Sí, es un modo de agua, ¿no? Por ejemplo. Pero en una instalación que es la que yo diseñé,
digamos que tienes que esa energía excedente, o sea, si tú estás en tu casa y estás utilizando en ese momento, pues van directamente esa energía que produces, tú la aprovechas, va directo. Ahora, cuando el excedente, digamos que es el que tú aprovechas y lo utilizas para generar ese hidrógeno con electrolizadores. O sea, es como ha dicho Juan, simplemente con la molécula de agua, H2, el H te lo quedas, el H2 te lo quedas y el oxígeno o bien lo puedes también almacenar o bien simplemente lo tiras a la atmósfera y no hay ningún problema. Estamos hablando de oxígeno. Luego, cuando realmente tú te hiciera falta esa energía, pues simplemente tienes que volver a utilizarla, coges ese hidrógeno, pasas por una pila de combustible y vuelves a generar esa energía. Coges el oxígeno de la atmósfera y vuelves a producir esa molécula de agua, con lo cual es un ciclo perfecto de cero emisiones y que estás aprovechando más, digamos, la energía del sol. Lo que pasa es que esa tecnología del hidrógeno, a pesar de que es mucho más antigua, que ya te digo, que las placas fotovoltaicas, es muy cara. Es muy cara porque es muy difícil de producir. Yo, de hecho, trabajando en la universidad, para llegar a producir una pila, hemos tardado años, y es porque es una tecnología muy complicada. Aunque yo dándote los planos, las piezas y el modo de fabricación, no consigues hacer una pila, es muy difícil. De hecho, a día de hoy, quien produce esas pilas son los americanos, los chinos, porque se copiaron de los americanos, y los coreanos. Punto. Ya aquí estamos nosotros produciéndolas digamos, en la universidad, pero es una tecnología muy difícil y supone en una instalación, digamos, de una casa, fíjate, el 90% de la inversión. Estamos hablando de que una instalación de 7 kilovatios de placas fotovoltaicas con generación de hidrógeno, almacenamiento y posterior consumo, estaremos hablando de una instalación de unos 80.000 euros, con lo cual es muy poco, o sea, hay que seguir investigando y sobre todo para reducir el coste que viene principalmente de los electrolizadores y de las pilas de combustible. Y por eso Hay los una dos dependencia muy coches, grande, claro. los dos únicos vehículos de hidrógeno que hay en España ahora mismo valen 40 y tantos mil euros. Sí, antes valían un poquito más porque las pilas de litio sí que es verdad que están reduciendo su coste por todo. Esto es como todo, es oferta y demanda. Al final, si tienes mucha oferta, y eso es lo que yo vengo también a criticar, es que si todos produciríamos pilas de combustible de hidrógeno, ese coste se reduciría un montón. De hecho, yo en la tesis, con una pequeña, digamos, técnica de deposición de cierto elemento que es básico para producir esa pila, pues llegué a reducir el precio en un 20%, y era yo solo. Entonces, quiero decir que se podría Es decir, que si por ejemplo un gobierno comprometido con el medio ambiente decide pues reconvertir toda la industria del automóvil en automóviles de hidrógeno, ¿eso sería factible y reduciría los costes? Tiene muchos, como todo, tiene sus inconvenientes, pero se pueden superar. Es decir, todo requiere de inversión y requiere de investigación, ¿vale? El principal inconveniente que tiene el hidrógeno es que, al ser un elemento tan liviano, pues el primer elemento de la tabla periódica, el hidrógeno, un átomo, un protón y un electrón. Para transportarlo requiere muchísima energía, requiere más energía que el propio cuando tú producirías cuando lo aprovecharías, que no es viable tampoco. Entonces, pero hay métodos para transportarlo, para reconvertirlo, por ejemplo, en amoníaco, o que se mezcla con hidruros metálicos. Es decir, que si realmente se pudiera ese hidrógeno transportar y que se pudiera utilizar esa tecnología. O sea, pero yo lo que te quiero decir es, si ahora mismo hay dos vehículos a ese precio, es porque no hay suficiente mercado, ¿no? Porque si hubiera más, se abarataría o no. O sea, yo como de esto sé nada, claro, mi pregunta es
Claro. a este nivel, totalmente básica y... ¿Qué es lo que ha pasado con el coche eléctrico? ¿No? El coche eléctrico era bastante más caro cuando empezó y ahora, sin embargo, pues están todas las marcas de coches están produciendo el coche eléctrico. El coche eléctrico al final se abarata por el efecto de que se produce esa inversión por la oferta-demanda. Oferta-demanda. Claro, entonces estamos hablando de que en Japón el coche de hidrógeno es bastante común. De hecho, se lleva desde hace 20 años que lo utilizan. O sea, que es posible. Claro. O sea, que si es posible en Japón, es posible en cualquier sitio. Claro, Es solo una cuestión de una decisión. De una infraestructura, Eso sobre todo es. que haya una infraestructura bien, diría, asentada, porque se puede producir el hidrógeno, se puede producir en cualquier sitio. Es que en verdad, sin embargo, no disponemos, por ejemplo, de petróleo, ¿vale? El petróleo en España no hay petróleo. No hay Claro, petróleo. por eso, pues si Sin no embargo, tenemos está en todos petróleo, sitios. ¿por Sin qué embargo, tenemos que estar hay siempre en unos Sin comprando embargo, hay estaciones petróleo y de gas a gasolina, otros países que nos tienen esclavizados y haciendo que paguemos unos costes pues simplemente por acuerdos políticos? Sí, hay, Sí, pero, hay tantas estrategias que se pueden Sí, hacer. mira, hablando de asuntos políticos, tristemente, para mí, tristemente o lamentablemente, ahora mismo estamos en un momento que acaba de tomar posesión como máximo mandatario de una de las potencias del mundo, Estados Unidos. Un negacionista total y absoluto. Y el presidente es Donald Trump. Bueno, pues Donald Trump en su programa de gobierno ya ha establecido la paralización de ayuda, de recursos a las no renovables. Bueno, pero eso es su país. En su catálogo ya de puesta en funcionamiento Que haga ya lo que le dé la gana. ha frenado todas las ayudas a los vehículos Bueno, eléctricos. uno- y Pues, estamos pero hablando vamos a de ver, una potencia mundial. Pero es su país. Él en su país que haga lo que quiera, puesto que le han votado sus ciudadanos, ellos estarán muy felices y contentos con todas las medidas que él tome, porque para eso lo han votado. O sea, lo que él haga en su país, que él tendrá repercusiones en el resto del mundo, pero el resto del mundo no puede vivir amedrentado por lo que este señor vaya a hacer en su país y los aranceles que nos vaya a poner, etcétera, etcétera. Mira, María Es José, que, vamos... Una mariposa mueve las alas en China El- y se produce un tsunami el en Exacto. Europa. el efecto Efectivamente, mariposa. pues vamos a ser El efecto nosotros la mariposa. El efecto Vamos a mariposa. ser nosotros la mariposa. Lo Yo que no ese- podemos es decir, ahora- Sí, el ahora- problema tiro es- la toalla. Es que no tenemos Ahora recursos estamos- de ese tipo. Somos Ahí nos va a responder Modesto si tenemos o no tenemos Pero recursos. si estábamos hablando, y yo creo que todos defendemos las energías renovables, y precisamente este hombre, este elemento, este sujeto, resulta que ya en su programa de gobierno ya, lo ha viene paralizado a potenciar los combustibles fósiles. Y las Claro. energías De nucleares. O sea, hecho, lo que más contamina, lo que más residuos tóxicos genera, lo que más dióxido de carbono produce. Pues esto es lo que este Uno señor de sus va a fomentar. De sus 79 Y decretos nosotros legislativos estamos aquí que ha hablando hecho de ha energías sido renovables. liberalizar la búsqueda de combustible en Alaska. Es decir, Alaska, que es pues uno de los estados más grandes de los Estados Unidos, que hasta hace poco era virgen, pero ya se han producido varios desastres ecológicos, precisamente por derrames de petróleo, en la búsqueda de petróleo en zonas que antes eran reservas naturales. Pues este señor lo ha liberalizado por completo. ¿Por qué? Porque está comprado por los poderes fácticos de la economía. Claro. Bueno, sí. Punto. Bien. A lo que Punto. voy es a que, insisto, vamos a ser los demás, las mariposas, vamos a dejar que él pues ejerza también con sus alas el poder que pueda, pero no podemos pensar que porque él haga unas cosas nosotros no vamos a poder hacer otras. Pienso, los indios americanos ya hace mucho tiempo que dentro de que además están sometidos, o sea, siendo ellos los originarios de su país, ¿no? Pues fueron tratados como los han tratado, especialmente en Norteamérica, malamente, muy malamente, y ellos, tanto en Sudamérica como en Norteamérica, las personas autóctonas de América llevan muchos años diciendo que la sangre de la tierra, que es el petróleo, que la sangre de la tierra se la estamos chupando y que tiene fin.
Y lo llevan advirtiendo muchísimos años. Y de ahí vienen también pues las leyendas estas de los mayas, etcétera, etcétera. Yo eso quiero decir. Entonces yo, a un ser así, yo sé que tiene mucho poder, que puede hacer mucho daño, pero bueno, no vamos a paralizar otro tipo de medidas porque él haya decidido, pues no sé, es como si dice, voy a reventar la Tierra. Bueno, vamos a ver quién puede. Volviendo, vamos a olvidarnos de... No, de pero este yo quiero elemento. que Modesto nos diga tú qué futuro ves. Mi opinión, España podría ser, como he dicho antes, un principal exportador de energía. ¿Por qué? Porque hay mucho sol. O sea, petróleo no hay y ni gas. Ni hay algunas minas y por ahí se extrae, pero equivale al 0,0100001% de autoconsumo, es decir, que no tenemos. Por lo tanto, si habiendo sol, habiendo viento, ¿vale? Entonces esa energía se puede almacenar y se puede exportar. Se está hablando, ya he visto noticias, he escuchado y se habla de que eso es así. Pues vamos a apostar por la energía, vamos a apostar por esto, pero claro, tenemos que hacerlo nosotros, no vamos a esperar a que vengan otros. No, señor. Evidentemente. Exacto. El otro día leía en un periódico, en el Confidencial concretamente, una entrevista a Jordi Sevilla. Jordi Sevilla fue un exministro de Industria, ahora es un Tintan, o sea, un asesor de lobby, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre se ha reconvertido, pero bueno, es un experto en industria. Para eso están las puertas giratorias. Vale. Entonces, al hilo de lo que tú decías de España como productor ya de energía, este hombre precisamente ponía el foco justo en todo lo contrario y venía a decir en esta entrevista que España es deficitaria en producción de energía eléctrica y que lo que los españoles nos tendríamos que preguntar cada día es si suprimimos las energías nuclear, pero si es que ya lo hemos dicho. España podría evitar el apagón en ciertas zonas. ¿Tú qué crees? Ahora mismo en España me parece Es que una hay manipulación 5 centrales nucleares en funcionamiento. Exacto. Creo que hay 5, de Y las no cuales 3 necesitamos están más. obsoletas. 5. Y sí, están en Y proceso no de apagado. necesitamos Y más. está en proceso de apagado. Claro. Escúchame, no, pero es que, vamos a ver. Es que no vamos esto a es como retroceder. Es que hay que pensar. No vamos a retroceder. Hay que hacerse una lista Hay que ir para de adelante, pros y de no para contras. atrás. ¿Compartes la opinión de Sevilla? No, No. por supuesto No la que no. comparto. No, Hombre. pero porque yo, por ejemplo, es que es tan sencillo como salir a la calle en verano y si eres ingeniero te vas a una fuente oficial, que eso está, y ves la cantidad de energía que se pierde en un metro cuadrado de carretera. Es decir, en un metro cuadrado de carretera se genera, o sea, ese calor, o sea, esa energía que procede del sol se transforma en calor. O sea, esa energía, si se pudiera utilizar, y de hecho con una placa fotovoltaica tú tienes un tanto por ciento de esa energía, ¿no? Entre un 20 o un 25%, tú puedes obtener 1 kilovatio de potencia en un metro cuadrado. 1 kilovatio. ¿Sabes cuánta es esa energía? Con 3 metros alimenta una casa. Y la pregunta es, ¿qué inversión hay que hacer para conseguir eso que tú propones? Pues en verdad habría que reestructurar primero lo que es la red eléctrica, ¿vale? Pero hay estrategias que son muy válidas de que en ciertos núcleos poblados, o sea, por ejemplo aquí en Torre Pacheco se puede producir hidrógeno, se puede generar esa corriente con placas, almacenar el hidrógeno cuando haga falta y podría ser independiente. Exacto. Podría ser independiente, pero vayamos más allá. En un edificio tú puedes tener en la azotea, puedes tener unas placas fotovoltaicas, tu instalación de producción, almacenamiento y consumo de hidrógeno, y ese edificio sería un edificio sostenible. ¿Por qué? Porque tiene su propia central eléctrica y que no depende de nadie, no depende de terceros países, no depende
Y eso es donde yo creo a lo que vamos a ir, si es que, digamos, se apuesta por ello, porque como conseguir se puede hacer perfectamente. De hecho, yo he leído que hay determinadas compañías que son, no sé ya si son productoras o distribuidoras de energía eléctrica, porque hay que ver las productoras y las distribuidoras, que están promoviendo lo que se llaman los techos solares comunitarios. Es decir, tú prestas tu techo, tu tejado, para que ellos instalen y tú te beneficias de ese producto porque te abarata muchísimo el coste y a la misma vez estás produciendo energía para todos los demás y consumiendo energía renovable, con lo cual estás disminuyendo las emisiones a la atmósfera, que a la larga, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a disminuir el efecto invernadero. Es decir, vamos a provocar que a la larga el efecto sea más beneficioso que perjudicial por el proceso de la producción, por lo que sea. ¿Cómo será de beneficioso que viene una empresa a ti, ¿sabes? A decirte, oye, que préstame tu techo para que yo pueda aprovecharlo. O sea, imagínate. Entonces ellos, ¿cómo lo aprovechan? Quiero decir, ellos tienen un sistema de almacenamiento o de captación. Lo vierten a la red. Lo vierten a la red. Lo que esa que es producen, otra manera. Y te lo venden. Ahí no interviene el hidrógeno. Pero volvíamos entonces un poco a lo sí que interviene el hablábamos hidrógeno. del No, almacenamiento. o sea, ahí no. Ya. A ver. Al almacenamiento. Claro. Repíteme la... Sí, porque lo que dice Juan Bautista es, de nuevo, placas fotovoltaicas. Una cosa. Energía solar. Y lo del hidrógeno, entonces, sería combinar esa energía solar con un sistema de almacenamiento para poder ser sostenibles. Primero, producir el hidrógeno mediante electrolisis, Sí. ¿no? Y una vez producido el hidrógeno, el oxígeno se libera a la atmósfera. Sí. Y el hidrógeno se almacena. Sí, sí. Porque es un vector, como ha dicho él, es un vector energizante. Sí, sí. No es bueno, en realidad sí. Yo leí en su día que la fisión nuclear es muchísimo más potente, libera muchísima más energía, fusionar dos átomos de hidrógeno. Sí, de hecho el proyecto... Muchísimo más que la energía radiactiva, que es el proceso de fusión. De hecho, los chinos ya tienen un pequeño reactor, el que se está fabricando en Europa, es mucho mayor. Y claro, se está fabricando, cuando eso se ponga en marcha, no sé exactamente lo que generará, no tengo los datos, pero sí, también es una opción bastante viable, porque de hecho no es lo mismo que la energía nuclear, de hecho es lo contrario, y aunque también genera radiación, es la radiación que se genera en ese momento, es decir, si tú paras ese reactor, ¿vale? No se están creando residuos nucleares, digamos, en ese momento. Con lo cual, correcto. Es mucho más limpia. Correcto. De todas formas, que tenemos una imagen de la energía nuclear similar a lo que pasa con los accidentes de aviación. Es decir, el método más seguro para desplazarse dicen que es el avión, solamente que cuando hay un accidente es tan... impactante. Tan impactante, y lo mismo pasa pero con no solamente... Fukushima. Pero la contaminación Sí. no viene Y eso solamente es una de cuestión, un accidente, ¿no? La es una contaminación existe, ¿no? En el propio proceso de... ¿Una central nuclear no es contaminante? Los residuos que Los genera. residuos. Los residuos que lo que es genera. contaminante son los residuos. Bueno, pues todo eso luego a ver lo qué que se hace contamina con son ello. los residuos. Pues mientras haya algo Por lo que que quieren contamina tanto y de tan mala manera, enterrarlo. yo no lo quiero. Lo que quieren es Ni enterrarlo para mí ni para nadie. No lo Claro, quiero en el unos cofres, en suelo unos sarcófagos. de nadie, no, claro. Y luego, plomo. luego ahí estamos, que lo mandamos no sé dónde o que nos lo mandan de no sé dónde. Es decir, a ver quién quiere No, la la basura. La estrategia, como ha dicho Juan, que Como siempre. Enterrarlo a 2 kilómetros de profundidad, que a su vez se almacenan en ciertos tanques, que Ya. son... y luego la cámara en la que van esos tanques también está, digamos, diseñada. ¿Para qué? Para que tú cierras la llave y la tiras, Sí. y cuando eso empieza a degradarse, pues que se degrada. Claro. La energía, Nos lo comemos. No, va. Tú ya estarás muerta. Degrada, No. degrada el tanque, degrada la cámara, y cuando eso empieza a ascender y llega a la superficie, han pasado 20.000 años, han calculado. Con lo cual, Ojalá. No quieras vivir tantos años. María José, Ojalá. No vas a vivir tanto. Ojalá no 20.000, quiero vivir. Yo 20.000 quería años. que me hablaras de la biomasa, porque antes lo habéis mencionado y, Sí, claro. y como se están
Te he mandado Sí, un artículo, sí, lo he leído. pero bueno, es un artículo como tantos otros puede haber, que están promoviendo en lugares donde había centrales eléctricas y que las han demolido, y había centrales térmicas y las han demolido. Como ahora nadie tiene trabajo y son núcleos de población que se están hundiendo, pues ahora quieren instalar centrales de biomasa. Es una transición, yo lo veo como, A ver. como por ejemplo, la cogeneración, las centrales térmicas que se han adaptado. Por ejemplo, la cogeneración es que no solamente se aprovecha la turbina cuando de ese vapor, ¿no? Sino que también utilizas la propia el calor de la turbina, o sea, es como aprovechar. Entonces, la biomasa, en verdad, en ciertas zonas, pues vendría bien, porque, por ejemplo, se habla de que cuando se quita la maleza de los bosques y demás, ¿qué haces tú con toda esa maleza? La vas a quemar igualmente. Pues ya que vas a quemarla, pues ese calor que generas, pues puedes utilizarlo para generar energía. Luego, lo que pasó, hablando muy brevemente, porque creo que se acaba el tiempo, la biomasa, por ejemplo, se utiliza para generar biodiesel. Pero ¿qué pasó en Francia, por ejemplo? Porque los agricultores dejaron de cultivar ciertos productos, y eso lo que produjo es que el productos básicos se encarecieran, con lo cual todo el mundo empezó a cultivar la colza la colza y el maíz para producir, y el girasol, y el no trigo, para comer, el trigo sino para producir biodiesel, porque era más rentable. Pero la gente, eso es como matar la gallina a los huevos de oro, porque tú tienes que comer todos los días. Si todos los días te ponen un huevico de oro y lo vendes, comes. Pero si matas a la gallina para... No comes. Pues entonces, ¿tú qué le dirías a las personas que viven en esos lugares? Que estén... Claro, si no tienen otro remedio, pues evidentemente Pues yo sí opto por esa, pero opto como transición. Es decir, si se puede utilizar otra energía más limpia después, porque a lo mejor pues, cuesta más implementarla o instalarla en ese momento, pues sí, pero esa tecnología no es renovable, pero evidentemente emite dióxido de carbono a la atmósfera. O sea, es también contaminante. Sí, el carbón que se producía en el norte, en Asturias, la cuenca minera de Asturias, de León y todo eso, que se utilizaba para las centrales térmicas, resulta que por su alto contenido en azufre provocaba en la combustión que se formasen las lluvias ácidas que estaban deforestando los bosques de Finlandia, de Suecia, porque los vientos dominantes arrastraban las partículas de azufre hacia y estaban acabando con los bosques de Finlandia, los bosques de abetos, de pinos, de abedules. Bueno, yo creo que ha sido una intervención estupenda, ha sido clarificante. Yo creo que nos hemos quedado hasta con ganas de más. Pero yo creo que igual dentro de un par de meses o así. Pero igual que la energía ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma, el tiempo sí que es limitado, porque lo hemos inventado los seres humanos, y entonces es limitado. Y entonces, como es limitado, tenemos que poner fin. Agradecerte, Modesto, muchísimo tu presencia, ha sido muy clarificante. Ya digo, no hemos quedado con ganas de más, pero tenemos que terminar. Pues volverás, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que sí. En otros temas que también, que aquí he hablado, yo soy informático, pero he hablado de... Sí, de la inteligencia artificial también nos puedes hablar. Pero el doctorado lo tienes en energía renovable. Bueno, pues que es un tema que si tú crees que se te han quedado cosas ahí en el tintero, que seguro que sí, muchas. Es muy amplio, el tema de energía renovable es muy amplio. Pues podremos seguir. Y esperemos haber estado a la altura de lo que tú esperabas que te preguntáramos. De esta tertulia. Por supuesto. Y que te hayas sentido, yo que sé. Yo aquí como en familia. Estamos como en familia. De hecho, para mí es un placer porque fue alumno mío. Hombre, alumno del Instituto Luis Manzanares. Entonces, veo hasta dónde han llegado tus alumnos, son como pequeños. Te has rejuvenecido. Protuberancias tuyas. Te has rejuvenecido. Bueno, lo dejamos ya. Nos despedimos. No hemos dicho dónde pueden vernos, ya lo saben que se puede escuchar en directo en Radio Torre Pacheco, vernos en el Facebook, que se queda grabado, y también creo que lo subimos a YouTube. Lo digo por aquellas personas que les llegue esto y que les interese el tema,
que siempre es muy interesante, por lo menos este tema es muy interesante, puesto que nos afecta a todos, pues siempre pueden vernos. Y lo del 12 de febrero lo podemos anunciar ya porque, bueno, pues tiene un poquito Sí, que ver. El 12 de febrero tendremos el proyecto Rambla Sur y Arbolado en los espacios urbanos, que eso también es muy interesante por el tema de la reverdificación de las ciudades, en dejar de convertirlas en islas de calor como lo vienen siendo habitualmente ahora mismo. Nuestros invitados serán el señor alcalde, don Pedro Ángel Roca, si es que puede, y don Plácido Baró, el director de la Escuela de Capacitación Agraria, del CIFEA, que es más. Bueno, les esperamos el próximo viernes 12 de febrero, espero que hayan disfrutado de este programa. Sí. Muchísimas gracias. Gracias y mucha a suerte a todos. todos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Catarsis está dinamizando el comercio. Descubre el nuevo corazón de Torre Pacheco. Cómpralo